Aunque parezca increíble, el precursor de la informática y de la inteligencia artificial, el hombre que logró descifrar los mensajes nazis de la máquina Enigma, era un fanático de Blancanieves y se suicidó a los 41 años con una manzana envenenada. Hoy vamos a conocer la historia de Alan Turing. Alan Turing fue un matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo y corredor de ultradistancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, su colaboración con el Servicio Secreto Británico condujo a descifrar los códigos producidos por la máquina criptográfica del ejército alemán, denominada Enigma. Sus trabajos sentaron las bases teóricas de la computación actual, por lo que es considerado el precursor de la informática y la inteligencia artificial. Sin embargo, Turing tuvo que enfrentarse a un contexto sumamente hostil por su orientación sexual. Para conocer a Alan Turing, hoy vamos a conversar con Marilina Carena. Marilina es doctora en matemática y se desempeña como investigadora independiente del CONICET y docente. ¿Cómo estás, Marilina? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo va? ¿Qué fue lo primero que te atrajo de la historia de Alan Turing? Bueno, yo estudié matemática y en la carrera uno conoce los nombres de personas que hicieron aportes en la disciplina, pero en el caso particular de Alan es como que es inevitable involucrarse un poco con la historia, con su vida tan trágica y trascendente, que de hecho hay películas y libros con su historia. Ahora, se conoce un poco la vida, que fue, por supuesto, muy intensa y dramática, pero ¿qué significa Alan Turing para la ciencia, ya hoy en el siglo XXI? Bueno, él hizo aportes en varias ramas de la ciencia. Es el fundador de lo que es la informática teórica. También hizo aportes en biología matemática, pero en cuanto a la matemática en sí, hizo grandes aportes en lógicas y en criptografía. La criptografía es la que se encarga de proteger datos y documentos. Por ejemplo, si ahora te quieres conectar a tu casilla de mail, vas a estar estableciendo una comunicación cifrada entre tu dispositivo, ya sea el celular, la computadora, y el servidor, para que los datos que vos ingresás no sean leídos por terceros que no están autorizados. O sea, la seguridad informática existe gracias a Turing. Claro, eso es la criptografía. Turing aportó mucho en eso, pero no solo existe desde ahora, desde la informática. La criptografía existe desde que existe la escritura, esencialmente para proteger los datos. De hecho, fue utilizada por el ejército alemán para mandar mensajes secretos a sus fuerzas a través de su famosa máquina encriptadora Enigma. ¿Y cómo fue que logró Turing descifrar esos mensajes? Bueno, para entender qué hizo hay que entender un poco qué era esa famosa máquina Enigma, ¿no? Esencialmente era una máquina de escribir, o pensar en una máquina de escribir tradicional. En una máquina común vos tocas una tecla, la A, y se escribe esa tecla. En esta máquina no, vos tocabas una letra, una tecla, y no se escribía eso, se escribía otra. Hasta ahí no parece gran ciencia ni difícil de descifrar, pero era muy compleja porque cómo hacía la máquina para decirle qué letra tenía que escribir cuando vos presionabas una tecla. Para eso la máquina tenía como un idioma inicial, ¿sí? Una configuración inicial que le daba la indicación de qué hacer. Para eso tenía 3 rueditas, 3 rotores, que vos los podías fijar en una posición inicial a cada uno, creo que tenía como 26 opciones cada uno. Y además tenía un panel con enchufes que también vos los podías intercambiar, que conectaba letras, y todo eso te daba una configuración inicial. Hasta ahí ya tenés trillones de combinaciones, o sea, de idiomas posibles. Pero encima esas 3 rueditas eran elegidas entre 5. Más opciones todavía, o sea, vos tenías que elegir 3, ponerla en una posición inicial, enchufar cables, y todo ese sistema hacía que los rotores, cada vez que vos tocabas una tecla, el rotor giraba. Entonces, si vos la primera vez la A se había traducido en una B, al girar los rotores ya la próxima vez que vos toques la A ya no era una B, era otra letra. Eso hacía que fuera muy difícil descifrarlos y mantener, digamos, el entendimiento de los mensajes, porque todo el tiempo te estaba cambiando el código. Todo el tiempo cambiaba, pero además, ese idioma, o sea, cambiaba en el medio, como vos estás diciendo, pero además cambiaba esa configuración, ese idioma inicial cambiaba una vez por día. Claro. O sea, todos los días cambiaban y tenían ese código, o sea, tenían una máquina Enigma el que mandaba el mensaje, una máquina Enigma el que recibía, y tenían una planilla mensual que les decían qué idioma establecer como inicio cada día. Esa planilla era inaccesible, no había forma. Entonces,
Turing y su equipo lo que tenían que hacer era poder descifrar qué idioma iban a hablar cada día. Esa era la tarea de ellos. Los alemanes pensaban que eso era imposible porque había cientos de trillones de combinaciones. Pero ellos contaban con algunos trabajos de científicos polacos, trabajos previos, que ellos habían logrado descifrar unas máquinas Enigma que eran previas a esta, eran mucho más sencillas, porque ellos contaban con documentos secretos que le había facilitado la inteligencia francesa. Bien. Entonces ellos sabían que tenía un detalle la máquina, que después iba a ser utilizado como falla. Y el detalle era que una tecla nunca se traducía en sí misma, o sea, una A nunca iba a ser una A. Vos decís, ¿cómo pudo ayudar eso? Bueno, Turing lo que hizo fue decir que si ellos podían adivinar un pequeño fragmento de texto, entonces empezaban con un razonamiento lógico hacia atrás y descartaban idiomas, configuraciones iniciales. Por ejemplo, decían, esta no pudo haber sido porque, si hubiese sido esta, pasa esto, Claro. Llegaban a una contradicción. Pero no solo eso, sino que descartaba también un montón de otros estados iniciales, porque si vas descartando de a uno, ese razonamiento descartaba un montón de estados que estaban relacionados. Igualmente eso llevaba un montón de tiempo, ese razonamiento. Entonces lo que hicieron ellos fue crear la famosa máquina, la bomba, que se llamaba así en honor a la máquina polaca, que hacía todo este trabajo, lo hacía en menos de 20 minutos a través de circuitos eléctricos. Generar esa velocidad fue clave para poder desmontar todo el sistema secreto de comunicación, ¿no? Exactamente. Y ¿sabes también qué usaron? ¿Qué fue clave? Que yo te dije que necesitaban un pedacito, adivinar un pedacito. ¿Sabes de dónde lo sacaban? Los alemanes mandaban todos los días a las 6 de la mañana un reporte meteorológico. Y eso como que tenía palabras bien predecibles, digamos, cosas que ellos podían adivinar. Claro. Ponían eso en la máquina y todos los días a las 6:30, 7 de la mañana ya sabían qué lenguaje habían fijado las máquinas Enigma. ¿Y cuál fue la consecuencia de este logro? Me imagino enorme para el conflicto, para resolver el conflicto bélico, ¿no? Exactamente, porque ellos al saber eso ya podían anticiparse a los movimientos. Ellos tenían que elegir a qué movimientos anticiparse para no ser tampoco tan obvios, ¿no? Porque si no cambiaban esa estrategia los alemanes. Entonces se estima que esa acción acortó la duración de la guerra entre 2 y 4 años y bueno, salvó muchísimas vidas. Salvó miles, cientos de miles de vidas, Cientos de miles de sin vidas. ninguna duda. ¿Fue Turing el creador del primer ordenador? Bueno, de hecho, Turing lo que hizo fue el modelo teórico sobre el cual se basan hoy las computadoras, que es lo que se conoce como máquina de Turing. ¿Se puede explicar esto en una forma más o menos sencilla, Marilina? ¿Qué es la máquina de Turing? Sí, en forma bien simplificada. Hasta el momento había máquinas que mecanizaban el cálculo y después de eso hubo máquinas programables que servían para resolver un problema específico. Pero si vos querías que esa máquina resuelva otro problema, esencialmente había que hacerla todo de nuevo porque había que cambiar todos los circuitos. Turing lo que pensó fue en una máquina que pudiera resolver cualquier problema siempre y cuando ese problema vos lo puedas traducir en expresiones matemáticas y después resolver con una cadena de operaciones lógicas que admitan dos valores, verdadero o falso. Entonces, la idea de él era traducir todo, símbolos, letras, imágenes, sonidos, en listas de ceros y unos, que serían como el verdadero o falso, y después aplicarle alguna receta, que serían los programas, que permitan resolver el problema con pasos simples. Con esto, él creó lo que es la máquina de Turing, que en realidad es un modelo, una máquina imaginaria, es un modelo teórico, que tenía 3 elementos. Una cinta infinita en la cual vos grababas los símbolos, podías escribir ceros y unos, digamos. Un cabezal que se podía mover a la derecha y a la izquierda y era capaz tanto de leer como de escribir símbolos, y un programa que le decía al cabezal ese qué hacer. Y ese programa estaba escrito en la misma cinta infinita. Ok. Por esto se considera a Turing el precursor, el padre de la informática y de la inteligencia artificial. Exacto. Porque la informática, ¿por qué? Porque ¿qué sería el equivalente hoy en día a eso? Las computadoras tienen la cinta infinita, la memoria, Claro. el cabezal, el microprocesador y bueno, los programas. Y en cuanto a la inteligencia artificial, él también se preguntaba si una máquina era capaz de pensar, o sea, si podía imitar el razonamiento que hace el ser humano. Entonces creó lo que se llama el test de Turing, que lo que hace es medir la capacidad de una máquina
para imitar el razonamiento de un ser humano en un diálogo. Entonces pone a una persona a hablar con otras personas y con una máquina, y si vos podés identificar si eso es o no una computadora, o sea, si vos no te das cuenta que es una computadora, entonces se considera que esa máquina es inteligente. No hemos hablado todavía de la gran adversidad que tuvo que enfrentar Alan Turing, y es que él era homosexual en tiempos en los que la homosexualidad era considerada un delito. Exactamente, es increíble que hoy en día parece increíble que esa haya sido su adversidad, pero bueno, en esa época en Inglaterra era considerada delito. Si bien sus amigos más cercanos sabían, no lo contaba públicamente. Pero un día ocurrió un robo en la casa de Turing y él fue a hacer la denuncia, y era relevante para la denuncia contar que él tenía una relación con un hombre. Y bueno, ahí fue condenado. 1952, ¿no? Sí, y ahí le dieron a elegir entre 2 años de cárcel o castración química. Él eligió castración química, y bueno, todo lo que tuvo que ingerir le afectó muchísimo en su salud psicológica y en física también, y además le prohibieron volver a entrar a su lugar de trabajo. Todo esto terminó obviamente en una gran depresión, y terminó suicidándose a los 41 años. Le encontraron su cuerpo al lado de una manzana mordida con cianuro. Lo otro increíble es el tiempo que tardó la corona británica en reconocer los logros de Turing y en indultarlo, por otro lado, recién en 2013. Recién en 2013 la reina Isabel II le dio el perdón, digamos, público, el indulto, y a partir de ahora, el 23 de junio de este año, va a salir en circulación un billete de 50 libras en honor a Turing, como una forma de reconocimiento y de disculpas, si se quiere. Bueno, llega tarde, pero llega. Es así. Gracias, Marilina. No, de nada. De hecho, Alan Turing, perseguido y condenado por ser homosexual, es una de las figuras científicas claves de la ciencia del siglo XX y también del siglo XXI. Y sus aportes fueron de tal impacto que llega este reconocimiento, el billete de 50 libras, que tiene además una frase de Turing que quisiera leerte. Esto es solo un anticipo de lo que está por venir y solo la sombra de lo que será.